Un monitor silencioso. Una línea plana en la habitación helada de un hospital, mientras el buzón de voz de un marido calificaba un último aliento como un simple drama. Pero la muerte no fue el final. Fue un botón para rebobinar. Desperté 3 años en el pasado, con todos mis recuerdos intactos. Una esposa, antes desesperada, decidió que el único amor que merecía la pena era el suyo. Y la destrucción de su familia tóxica estaba a punto de empezar. El monitor junto a mi cama en el Hospital Clínico San Carlos emitía un pitido lento y errático. Era un martes por la noche en noviembre. Fuera, la lluvia de Madrid golpeaba el cristal. Desdibujaba las luces de la ciudad en frías, distorsionadas rayas. Tenía 28 años. Y mis órganos estaban fallando por una leucemia aguda. Pero el frío en mis huesos no tenía nada que ver con la enfermedad. Venía del teléfono que agarraba con mi mano temblorosa y amoratada. Había llamado a Marcos 6 veces. Mi marido durante 4 años. El hombre al que había idolatrado, por el que me había desvivido para complacerle. Al 7º intento, saltó el buzón de voz. Sofía, basta ya. Su voz sonó por el altavoz, molesta e impaciente. Te dije que la inauguración de la Galería de Valeria es esta noche. No puedo estar lidiando con tus ataques de pánico cada vez que ella recibe un poco de atención. Duérmete. Te veré mañana. De fondo, oí el tintineo de copas, champán y la risa melódica de Valeria. Mi hermanastra, la hija predilecta, la mujer que Marcos había querido originalmente antes de que ella lo dejara para perseguir una carrera como actriz en París, dejándome a mí para recoger sus pedazos. Cuando regresó, mi matrimonio se convirtió en un pueblo fantasma. Yo no tuve un ataque de pánico. Tenía el vaso roto y un recuento de glóbulos blancos que me estaba matando activamente. Mi madre, Isabel, no me había visitado en 3 semanas. Mi padre, Arturo, había enviado a su asistente con una cesta de fruta. Estaba completa y fundamentalmente resopla sola. No lloré. Creo que estaba demasiado deshidratada. O quizás mi corazón estaba ya demasiado dañado como para producir lágrimas. Miré al techo, sintiendo el peso familiar y sofocante de la verdad última de mi vida. Había pasado toda mi existencia mendigando migajas de amor, de gente que me miraba como una carga. Si tuviera otra oportunidad, pensé. Mientras la oscuridad se apoderaba de mi visión, no derramaría ni una sola lágrima por ninguno de vosotros. Simplemente me iría. El monitor mostró una línea plana. El sonido fue un pitido agudo y penetrante que pareció extenderse hasta la eternidad. Y entonces jadeé. Aspiré una bocanada de aire fresco con olor a lavanda. Mis ojos se abrieron de golpe. No llevaba una bata de hospital estéril. Llevaba un vestido de seda verde, esmeralda. El sofocante olor a antiséptico había desaparecido, reemplazado por el rico aroma de pato asado y un caro pinot noir. Me agarré al borde de un tocador de caoba. Mirando mi reflejo en el espejo, y dorado. Mi piel estaba sonrosada, mis mejillas estaban llenas. Mi pelo, que se había caído a mechones durante la quimioterapia, era espeso y caía en ondas, oscuras sobre mis hombros. Me miré las manos, sin moratones de vías, sin temblores. En mi dedo anular izquierdo descansaba el diamante de 3 quilates que Marcos me había regalado. El pánico, denso y desorientador, me subió por la garganta. Tropecé hacia atrás, tirando un frasco de perfume Chanel. Se hizo añicos contra el suelo de madera. El sonido agudo me devolvió a la realidad. Miré la aplicación del calendario en mi teléfono, que estaba sobre el tocador. 14 de octubre, de hacía 3 años. La fecha estaba grabada en mi memoria. Era la noche de la cena de bienvenida de Valeria en la finca de mis padres en La Moraleja. Fue la noche exacta en que todo empezó a desmoronarse. La noche en que Marcos miró a Valeria a través de la mesa con un hambre que nunca me había mostrado a mí. En mi vida anterior, esta fue la noche en que bebí demasiado. Tuve un ataque de histeria en la entrada.
y les di a todos la excusa perfecta para etiquetarme como la esposa loca y celosa. Fue la noche en que empecé a luchar una batalla perdida, suplicando de rodillas por un marido que ya se había ido. Un golpe en la puerta del dormitorio me hizo sobresaltar. ¿Sofía? Era Isabel, mi madre. Su voz era cortante, con ese familiar matiz de decepción. ¿Vas a bajar o piensas quedarte enfurruñada en la habitación toda la noche? Valeria está contando a todos lo de París. Marcos ya está abajo. No me avergüences. En el pasado me habría apresurado a retocarme el maquillaje, desesperada por demostrar que estaba serena, desesperada por conseguir la fugaz aprobación de mi madre. Habría bajado, corriendo, y me habría aferrado al brazo de Marcos, proyectando una inseguridad miserable. Ahora simplemente me quedé mirando la puerta de madera. El amor pesado y desesperado que había albergado por esta mujer, por todos ellos, se sentía como un tumor que de repente hubiera sido extirpado. Solo había un silencio hueco y pacífico en mi pecho. Bajo en un minuto, dije en voz alta. Mi voz no tembló. Estaba tranquila, fría. No bajé inmediatamente. Caminé hacia el frasco de perfume roto y con cuidado empujé los cristales debajo del tocador. Miré el anillo de diamantes en mi dedo. Ya no parecía un símbolo de amor, parecía un grillete. Me lo quité. El metal estaba frío contra mi piel y lo coloqué suavemente sobre el tocador. Luego abrí mi teléfono y revisé mis cuentas bancarias. Todavía tenía acceso sin restricciones a la herencia de mi abuelo materno gestionada a través de una sociedad patrimonial, que no se vincularía oficialmente a las cuentas del negocio familiar hasta mi 30º cumpleaños. Un cumpleaños que nunca había alcanzado. Eran más de 4 millones de euros. En mi vida pasada, había dejado que Marcos lo gestionara. Él lo había desviado en secreto a la boutique fracasada de Valeria y a las malas inversiones inmobiliarias de mi padre. Esta vez no. Toqué la pantalla, navegando hacia mi cuenta offshore privada. Una que había abierto como una broma años atrás durante un viaje de negocios a las Caimán, pero que nunca había fondeado. Inicié una transferencia bancaria. 3,5 millones, el máximo permitido sin una segunda verificación en persona. Gracias a que había notificado al banco sobre posibles grandes movimientos de capital la semana anterior. Citando una oportunidad de inversión, el proceso fue más rápido de lo normal. Procesando. Aprobado. Respiré hondo, alicé la seda de mi vestido y abrí la puerta. No iba a bajar allí a pelear. Iba a bajar a despedirme sin decir una sola palabra. El comedor era un retrato de la perfección de la clase alta. Candelabros de cristal arrojaban un cálido resplandor sobre la larga mesa, iluminando las caras sonrientes de mi familia. En el centro de todo estaba Valeria. Su pelo rubio, perfectamente despeinado. Llevaba un vestido negro minimalista que gritaba elegancia parisina. A su lado se sentaba Marcos. Estaba inclinado hacia ella, pendiente de cada una de sus palabras. Completamente ajeno a la silla vacía a su lado, me quedé en el umbral, simplemente observándolos. Era como ver una película que ya había visto 100 veces, pero finalmente darme cuenta de que ya no me importaban los personajes. Y entonces el director me dijo, decía Valeria, moviendo las manos con elegancia, que yo tenía exactamente el tipo de belleza trágica que necesitaba para la película. Pero, sinceramente, simplemente echaba de menos mi casa. Echaba de menos las caras conocidas. Clavó su mirada en Marcos. Él tragó saliva con fuerza. Su mandíbula se tensó de esa manera que siempre lo hacía cuando reprimía una emoción intensa. Bueno, estamos encantados de que hayas vuelto, querida. Bramó mi padre, Arturo, desde la cabecera de la mesa, levantando su copa. Por la familia, repitió Marcos, con la voz densa. Sofía, espetó mi madre, finalmente notando mi presencia en la puerta. Siéntate. Estás ahí parada como un fantasma. La
sala se quedó en silencio. Valeria me ofreció una sonrisa compasiva. Maddie, preguntaba dónde estabas. Espero que no te moleste que Marcos me hiciera compañía. Solo nos estábamos poniendo al día. Para nada, dije. Mi voz era inquietantemente uniforme. Carecía de toda la acidez pasivo-agresiva que solía tener. Saqué mi silla y me senté. No miré a Marcos. Alcancé la jarra de agua y me serví un vaso. Marcos frunció el ceño, moviéndose, incómodo. Se estaba preparando para la tormenta. Conocía mis detonantes, y que Valeria fuera el centro de atención, era el mayor de todos. «Maddie, ¿estás bien?», preguntó con cautela. «Pareces pálida». «Estoy perfectamente», dije, tomando un sorbo de agua. Lo miré directamente a los ojos. Solo un poco, cansada. «El pato tiene una pinta estupenda, madre». Isabel parpadeó, desconcertada por mi docilidad. «Sí, bueno, come». La cena continuó, pero el ambiente había cambiado. Mi silencio los estaba poniendo nerviosos. Cada vez que Valeria intentaba provocarme, mencionando una broma interna con Marcos de sus días de universidad o extendiendo la mano casualmente para quitarle una pelusa de la chaqueta de su traje. Yo simplemente seguía comiendo. No me inmuté. No resoplé, ni la fulminé con la mirada. No apreté el tenedor hasta que mis nudillos se pusieron blancos. Simplemente no me importaba. «Entonces, Maddie», insistió finalmente Valeria, inclinándose hacia adelante. «Marcos me dice que no has estado trabajando mucho últimamente. Sigues simplemente pasando el rato en las juntas de caridad». En mi vida anterior, este comentario me había hecho estallar. Había gritado que estaba gestionando la rama filantrópica de la empresa de nuestro padre, un trabajo que ella nunca podría entender. Esta noche me limpié la boca con una servilleta de lino y sonreí plácidamente. «Sí», dije con suavidad. «Es muy relajante. Deberías probar a tomarte un descanso, Valeria. Pareces agotada. Las bolsas bajo tus ojos deben ser muy difíciles de disimular». La mandíbula de Valeria se descolgó ligeramente. Su mano voló instintivamente a su mejilla. Marcos se puso rígido. «Sofía, no hay necesidad de ser grosera». «Estaba siendo observadora», respondí a la ligera. Me levanté, empujando mi silla. «Si me disculpáis, tengo que madrugar». Ha sido una bienvenida encantadora, Valeria. De verdad, no esperé sus respuestas. Salí del comedor, con la espalda recta, sintiendo sus miradas pesadas y confusas clavadas en mí. Una vez arriba, me moví con precisión militar. Saqué 2 grandes maletas Rimowa del fondo de mi armario. No empaqué los vestidos de diseño que Marcos me había comprado para encajar con su imagen corporativa. Empaqué mis jerseys cómodos, mis vaqueros favoritos, mi pasaporte, el collar de perlas vintage de mi madre, lo único en esta casa que realmente me pertenecía, y todos mis documentos esenciales. A la 1 de la madrugada, la casa estaba en completo silencio. Marcos no había subido a nuestro dormitorio. Supuse que estaría bebiendo whisky con Valeria en el jardín de invierno. Típico. Me puse unos pantalones negros y un jersey de cachemira de cuello alto. Cogí mis maletas. Pasé por delante de la habitación de invitados donde Marcos inevitablemente dormía para aplacar su culpa y me deslicé por la escalera de servicio. Fuera, el aire de octubre era cortante. Mi Uber Black, reservado con antelación, esperaba al final del largo camino de entrada, con los faros atenuados. Metí mis maletas en el maletero, subí al asiento trasero y no miré hacia atrás a la imponente mansión de ladrillo mientras nos alejábamos. A las 4 de la madrugada estaba en el aeropuerto de Barajas. Había comprado un billete de ida en primera clase a Lisboa a mi nombre de soltera. Tenía un contacto allí, un viejo amigo de la universidad llamado Javier Ríos. Dirigía una discreta pero muy exitosa firma de capital de riesgo. Siempre me había advertido sobre Marcos. No le había escuchado. Ahora era la única persona
en la que confiaba para ayudarme a blanquear mi propio dinero en inversiones, limpias e irrastreables. Me senté en la sala VIP del aeropuerto, viendo los aviones moverse por la pista, mientras el sol comenzaba a teñir el cielo. Matutino, saqué mi teléfono. La pantalla estaba en blanco. Ni llamadas perdidas, ni mensajes. Ni siquiera se habían dado cuenta de que me había ido. Abrí la configuración, hice un restablecimiento de fábrica y dejé caer el elegante iPhone en la taza de café de cortesía sobre la mesa, viendo cómo la pantalla negra se hundía en el líquido marrón. Compré un teléfono de prepago en un kiosco del aeropuerto. Mi desaparición no pretendía darles una lección. No era una llamada de auxilio, ni un juego estratégico para recuperar a Marcos. Era una amputación. No se negocia con una extremidad gangrenada. La cortas para sobrevivir. Serían las 9 de la mañana en Madrid, antes de que la empleada del hogar se diera cuenta de que mi lado de la cama no había sido usado. Sería mediodía, antes de que Marcos, molesto, intentara llamarme para preguntar por qué no había recogido su ropa de la tintorería. Tardarían al menos 48 horas para que la molestia se convirtiera en irritación, y tal vez una semana antes de que mi padre se diera cuenta de que la liquidez vinculada a su cartera trimestral estaba completa e inexplicablemente vacía. Mientras la llamada de embarque para el vuelo a Lisboa resonaba en la terminal, recogí mi equipaje de mano. Por primera vez en 28 años, incluyendo mi vida anterior, me sentí completamente ligera, que se tuvieran el uno al otro. Las consecuencias iban a ser espectaculares, y yo no estaría allí para limpiar la sangre. Lisboa era un marcado contraste con los sofocantes y cuidados jardines de La Moraleja. Aquí el aire sabía a sal y a libertad, y el cielo amplio y despejado parecía un lienzo en blanco en lugar de un techo asfixiante. Salí del coche negro y miré hacia la imponente fachada de cristal de la sede corporativa de Javier Ríos. Por primera vez desde que desperté en la pesadilla de esa vida anterior, sentí mi pecho completamente libre. No había ningún fantasma de una enfermedad devorando mi médula, ni ningún fantasma de un matrimonio devorando mi alma. Javier me esperaba en su despacho de la esquina. Una taza humeante de café solo ya estaba sobre el escritorio de cristal, frente a su silla. Era un hombre alto y anguloso, con agudos ojos azules y una mente que procesaba números más rápido que un superordenador. Habíamos sido cercanos en la universidad, unidos por nuestro desdén mutuo hacia la arrogancia de la riqueza heredada. A pesar de poseerla ambos, él siempre había visto más allá de la carismática fachada de Marcos. «Realmente lo has hecho», dijo Javier, reclinándose en su silla de cuero, cruzando los brazos sobre su traje azul marino a medida. Su expresión era una mezcla de intenso orgullo y curiosidad analítica. La transferencia llegó a la cuenta de depósito al amanecer. 3,5 millones de euros. Supongo que la onda expansiva en Madrid será visible desde el espacio mañana, por la mañana. «Que ardan», respondí, con voz firme, tomando un sorbo del café, amargo. «Necesito que lo asegures, Javier. Quiero el dinero diversificado en startups tecnológicas agresivas y de alto rendimiento, y en bienes raíces en la costa portuguesa. El nuevo proyecto de desarrollo comercial de Julián Campos en el centro, por ejemplo. Quiero una participación mayoritaria. Necesito que mi nombre quede oculto tras tantas sociedades que hasta Hacienda tendría dolor de cabeza buscándome. Para la familia, Sofía es un fantasma». Los labios de Javier se curvaron en una sonrisa peligrosa y de aprobación. «Considera lo hecho. Pero sabes que no te dejarán desaparecer así como así. Arturo depende de la imagen de tu matrimonio para el consejo de administración y Marcos depende de tu herencia para cubrir su pésima gestión de las carteras trimestrales. Te buscarán, que lo intenten», dije en voz baja, mirando el horizonte de Lisboa. No tuve que esperar mucho para enterarme del caos. Había contratado los servicios de Nicolás Ponce, un investigador privado de élite con sede en Bilbao,
especializado en espionaje, corporativo y disputas domésticas de alto perfil. Sus instrucciones eran simples. No interfieras. No hagas contacto. Solo observa e informa. A través de los informes diarios encriptados de Nicolás, vi cómo mi antigua vida implosionaba con el predecible y patético ritmo de un motor averiado. El primer día fue exactamente como lo había predicho. Molestia. Marcos se había despertado a las 10 de la mañana con resaca de su sesión de bebida nocturna con Valeria. Nicolás informó que Marcos había interrogado, enfadado al personal de la casa sobre mi paradero, asumiendo que me había ido de compras vengativas a Madrid para protestar por el regreso de Valeria. Incluso me envió un mensaje, que fue devuelto por mi teléfono destruido. Deja de actuar como una niña, Maddie. Tenemos una gala esta noche. Estate en casa a las 5. El segundo día pasó a la irritación, rozando una leve preocupación. Isabel, mi madre, había llamado al club de campo, a mis boutiques favoritas y a los directores de las juntas de caridad. Nada, era un fantasma. Por la noche, Marcos finalmente había abierto las puertas de mi armario y se dio cuenta de que mis maletas favoritas, mi pasaporte y mi joyero habían desaparecido. La comprensión de que me había ido por mi propia voluntad, sin una pelea a gritos, sin suplicarle que me amara, debió de herir terriblemente su frágil ego narcisista. Pero el tercer día fue cuando llegó la verdadera devastación. Nicolás me envió una grabación de audio obtenida de una fuente dentro de la suite ejecutiva de Arturo. Me senté en mi nuevo ático, con vistas al Tajo, sorbiendo una copa de un caro merlot, y le di al play. ¿Qué quieres decir con que la cuenta está vacía? Rugió la voz de mi padre a través del altavoz. El sonido vibraba con pánico puro. Eso es imposible. Sofía no tiene la autorización para mover esa cantidad de capital sin la firma conjunta de Marcos. En realidad, señor, sí la tiene, balbuceó un asesor financiero nervioso. La cláusula que requería la firma del señor Marcos era solo una disposición secundaria. La beneficiaria principal retiene los derechos de retirada definitivos sobre la herencia de su abuelo. Todo el activo líquido, 3,5 millones, fue transferido a una cuenta offshore hace 48 horas. Señor, sin esa liquidez, el préstamo para la expansión de la boutique parisina de Valeria vence mañana. Y peor aún, la garantía que Marcos utilizó contra la propiedad comercial del centro. ¿Qué? Venga Marcos aquí ahora mismo, gritó Arturo. El sonido de un cristal rompiéndose resonó de fondo. Las consecuencias posteriores fueron deliciosas en su justicia poética. Sin mí, dinero actuando como un fondo B, la incompetencia financiera de Marcos quedó ahí descubierto para que todo el consejo de administración la viera. Había estado desviando fondos corporativos para financiar el lujoso estilo de vida de Valeria y su fracasada marca de moda, asumiendo que mi herencia estaría siempre ahí para tapar los agujeros antes de las auditorías trimestrales. En un mes, la narrativa en Madrid había cambiado violentamente. Ya no era la esposa loca, inestable y celosa. Era el pilar financiero que habían dado por sentado tontamente. Valeria, antes la hija predilecta, de repente se encontró sin fondos. Su boutique en París fue embargada. Marcos, desesperado por salvar su propio pellejo, intentó culparla a ella, afirmando que lo había manipulado. La hermosa y trágica historia de amor que creían compartir se hizo añicos en el momento en que el dinero se secó. Valeria empezó a acostarse con el principal inversor de su competidor solo para mantener las apariencias. Un hecho que Nicolás proporcionó alegremente con pruebas fotográficas. Marcos se hundió en la bebida. Su reputación de chico de oro, manchada permanentemente por el escándalo de una esposa desaparecida y millones en fondos de la empresa desaparecidos, se estaban destrozando mutuamente. Y yo no había tenido que mover ni un dedo. Simplemente dejé de ser su escudo. Mientras tanto, yo prosperé. Trabajando junto a Javier, descubrí una crueldad natural
para los negocios que antes había enterrado, para hacer que Marcos se sintiera la mitad más inteligente de nuestro matrimonio. Adquirimos agresivamente activos infravalorados. El proyecto inmobiliario de Julián Campos, que yo había respaldado fuertemente, se convirtió en una sensación multimillonaria. Me reinventé por completo. Me teñí el pelo de un rubio platino, afilado y gélido. Llevaba trajes impecables a medida. Me convertí en la accionista mayoritaria silenciosa de Evergreen Capital, una firma de capital en la sombra que tenía las llaves de algunas de las carteras tecnológicas e inmobiliarias más lucrativas del país. Ya no era Sofía la mártir, era Sofía la depredadora alfa, y estaba esperando pacientemente a que el calendario se alineara con la fecha de mi muerte. Pasaron 3 años, el marco de tiempo exacto de mi sufrimiento anterior. Era noviembre, de nuevo, el mismo mes en que mi cuerpo se había rendido en aquella fría habitación de hospital, pero esta vez no estaba temblando en una bata estéril. Estaba sentada a la cabecera de una enorme mesa de conferencias de obsidiana en la sala de juntas del ático de Evergreen Capital. El negocio familiar estaba en las últimas 3 años de la mala gestión de Marcos, combinados con la salud debilitada de Arturo por el estrés del escándalo, habían hundido sus acciones. Se enfrentaban a la bancarrota total, a una OPA hostil y a posibles cargos federales por malversación. Su única salvación era un intento desesperado por vender su división de logística a un enorme fondo de inversión de Lisboa. Llevaban 6 meses suplicando una reunión con el CEO anónimo de Evergreen Capital. Hoy, finalmente, se la concedí. Las pesadas puertas de roble de la sala de juntas se abrieron. Mi asistente, una mujer de mente ágil llamada Verónica, los hizo pasar. Permanecí de espaldas en mi silla de cuero, mirando la lluvia de Lisboa golpear los ventanales. Era casi poético. El tiempo era exactamente el mismo que la noche en que había muerto. Señor Marcos, señor Arturo, dijo Verónica profesionalmente. La CEO los recibirá ahora. Tienen 15 minutos. Oí el arrastrar de caros, aunque rosados, zapatos de cuero. Podía oír la respiración pesada y nerviosa de Marcos. Sabía que estaba sudando. Sabía que Arturo se aferraba a su maletín como a un salvavidas. Gracias por recibirnos, empezó Marcos. Su voz carecía del tono arrogante que solía tener. Sonaba débil, desesperada. Sabemos que Evergreen Capital opera con estricta discreción, pero creemos firmemente que nuestra división de logística ofrece un punto de apoyo estratégico para su expansión en el mercado de Madrid. Si mira el prospecto. Lentamente, giré mi silla. El silencio que se apoderó de la sala fue absoluto. Fue un peso físico y sofocante. Arturo dejó caer su maletín de cuero. Golpeó la alfombra con un ruido sordo, que resonó como un disparo. Su rostro perdió todo, el color. Su boca se abría y cerraba como un pez asfixiándose. Marcos se quedó, helado, con los ojos muy abiertos, inyectados en sangre, y completamente incrédulo. Tenía un aspecto terrible. Los 3 años le habían envejecido una década. Su línea de cabello retrocedía. La piel bajo sus ojos estaba amoratada por el agotamiento. Y el traje a medida le quedaba holgado en su cuerpo adelgazado. «Hola, Marcos», dije. Mi voz era suave, fría y perfectamente distante. «Hola, padre. Por favor, no dejéis que interrumpa la presentación. Contadme más sobre esa expansión en Madrid». «¿Sofía?», susurró Marcos. La palabra salió de su garganta como un trozo de cristal dentado. Dio un paso vacilante, hacia adelante, con las manos temblando. «¿Maddie? ¿De verdad eres tú? Oh, Dios mío, estás viva, estás aquí». Realmente tuvo la audacia de dejar que las lágrimas asomaran a sus ojos. En mi vida pasada, esas lágrimas me habrían roto. Habría corrido a consolarlo. Ahora, al mirarlo, no sentí nada más que un asco, clínico y distante. «Señorita, para usted, señor Marcos». Corregí bruscamente, inclinándome hacia adelante y apoyando los codos en la mesa de obsidiana. «Y no
Soy su esposa. Nuestro matrimonio fue disuelto legalmente hace 2 años. Inicié el proceso de divorcio contencioso en cuanto me establecí. Estabas demasiado borracho y ahogado en deudas como para prestar atención a las notificaciones judiciales que tus abogados enterraron. Arturo finalmente encontró su voz, un sonido agudo y débil. Sofía, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué haces esto? Tu familia. Hemos sido destruidos. Te llevaste el dinero. Nos arruinaste. Me llevé mi dinero, padre. Corregí suavemente. El acero en mi voz cortó su pánico. Simplemente dejé de permitir que lo robarais. Dejé de prenderme fuego para mantener caliente vuestro patético y desmoronado imperio. Y mira lo que pasó. No pudisteis sobrevivir ni un solo año fiscal sin una mujer que limpiara vuestros postros. Desastres. Maddie, por favor, suplicó Marcos, con la voz quebrada. Prácticamente se abalanzó sobre la mesa, sus manos agarrando el aire vacío entre nosotros. Me equivoqué. Me equivoqué tanto en todo. Valeria me arruinó. Me utilizó. Me desangró. Y me dejó por un competidor. Ahora me doy cuenta de que tú eras la única que realmente se preocupaba por mí. Te quiero. Podemos arreglar esto. ¿Eres la dueña de Evergreen? Podemos fusionarnos. Podemos ser una familia de nuevo. Solté una risa baja y genuina. Fue un sonido escalofriante que hizo que Marcos se estremeciera. ¿Una familia? Me levanté, alisando la parte delantera de mi traje de diseño. Marcos, tú no me amabas. Amabas lo que yo proporcionaba. Amabas la red de seguridad. Amabas tener un saco de boxeo que sonreiría y se disculparía mientras tú paseabas a tu amante, delante de mí. Metí la mano en mi escritorio y saqué un grueso fajo de documentos legales, lanzándolos agresivamente sobre la mesa. Se esparcieron, deslizándose hasta las temblorosas yemas de los dedos de Marcos. ¿Qué es esto?, graznó Arturo, mirando los papeles. Esa es la deuda, dije, con una sonrisa cruel y triunfante, extendiéndose por mi rostro. Evergreen Capital nos invitó aquí solo para escuchar una presentación patética. Os invitamos como cortesía para informaros de que, durante los últimos 6 meses, hemos comprado agresivamente cada céntimo de la deuda pendiente de vuestra empresa. Los préstamos bancarios, los bienes inmuebles apalancados, incluso los millones que debéis por vuestras inminentes sanciones por fraude fiscal. Lo compramos todo. Marcos miró los papeles. Los números se volvían borrosos ante sus ojos, aterrorizados. No lo entiendo. Significa que os poseo, susurré, acercándome lo suficiente como para que pudiera ver su propio reflejo, aterrorizado en mis ojos. Significa que vuestra empresa, vuestros activos, la finca familiar en la Moraleja, todo lo que lleva el nombre de vuestra familia, me pertenece. Y mañana, por la mañana, lo liquidaré todo. Estás en bancarrota, Marcos. No tienes hogar y vas a ir a la cárcel. El color desapareció por completo del rostro de Marcos. Sus rodillas flaquearon y se derrumbó en una de las sillas de cuero, hundiendo la cara entre las manos, soltando un sollozo miserable. Arturo se agarró el pecho, jadeando en busca de aire mientras la realidad de su total destrucción se asentaba. Pero no soy del todo desalmada, continué, caminando hacia la puerta de la sala. Hice un arreglo especial. También compré la deuda de la nueva línea de moda de Valeria. Me llamó ayer suplicando un rescate. Le dije que se lo daría, pero solo si testificaba contra ti, Marcos, en el juicio por malversación. La cabeza de Marcos se levantó de golpe. Una mirada de traición pura y absoluta cruzó su rostro. Ella no lo haría. Ya lo ha hecho, sonreí, abriendo la pesada puerta de roble. Firmó la declaración jurada esta mañana. Te vendió por una fracción de lo que yo solía gastar en tu tintorería. Ese es el amor por el que me cambiaste. Miré a los 2 hombres, rotos, llorando y completamente arruinados en el centro de mi imperio.
El sentimiento de vacío en mi pecho que había plagado mi vida pasada había desaparecido por completo, reemplazado por un fuego feroz, ardiente de vindicación. Verónica, llamé a mi asistente que esperaba en el pasillo. Por favor, haz que seguridad acompañe a estos caballeros fuera de mi edificio. Están en propiedad privada. Mientras los guardias de seguridad sacaban a un sollozante Marcos y a un catatónico Arturo de la sala de juntas, caminé hacia los ventanales. Observé cómo la lluvia de Lisboa limpiaba el cristal. Mi teléfono vibró en mi bolsillo. Era Javier confirmando que las órdenes finales de liquidación se habían procesado. Respiré hondo el aire fresco con aroma a lavanda de mi oficina. No solo había sobrevivido al día de mi muerte, había reescrito la historia. Había dejado de suplicar su amor y, al hacerlo, me lo había quedado absolutamente todo. Si te obsesionó por completo el jaque mate salvaje de Sofía y te encantó ver a Marcos y a su padre tóxico, perderlo absolutamente todo a manos de la misma mujer a la que rompieron, tienes que machacar ese botón de like. No olvides compartir esta historia con cualquiera que necesite un recordatorio de que la mejor venganza es el éxito masivo. Suscríbete para no perderte nuestra próxima historia dramática. Deja un comentario abajo. ¿Crees que Sofía fue demasiado lejos o que recibieron exactamente lo que se merecían? La segunda historia. La sangre formaba un charco bajo mi cuerpo. Estaba en el asfalto helado de la calle Serrano. Mi visión, casi perdida, se fijó en la ventana del Hotel Ritz. Allí, mi prometido, Alejandro, le ponía un diamante de 5 quilates a mi mejor amiga. Mi libertad, mis patentes y 2 años en una prisión federal. Todo, sacrificado por su imperio. Pero un tirón visceral me despertó de golpe 3 años en el pasado. Y una oscura promesa cristalizó en mi mente. Esta vez, no bastaría con negarme a salvar a Alejandro. Le entregaría las cerillas a su peor enemigo. Y vería arder su legado. El olor a café de autor y a cuero caro fue lo que me trajo de vuelta. Mis pulmones se expandieron. Tomé una bocanada de aire afilado. Sentí como si cristales rotos me desgarraran el pecho. Me llevé las manos a las costillas. Esperaba sentir el esternón aplastado, el charco caliente y pegajoso de mi propia sangre. La del atropello frente al Ritz. Pero en su lugar, mis dedos rozaron una seda impecable. Isabel. Llamando a tierra a Isabel. ¿Me estás escuchando? Esa voz era como un fantasma. Sus dedos, helados recorriendo mi espalda. Parpadeé. El mundo borroso se enfocó con una nitidez aterradora. Estaba sentada en un reservado del restaurante Coque. La luz del sol entraba por los ventanales. Se reflejaba en las copas de cristal. Y sentado frente a mí, increíblemente atractivo y ajeno al monstruo en que se convertiría, estaba Alejandro Vega. Se me cortó la respiración. Miré mi muñeca, el Rolex Daytona, el que vendí para pagar sus gastos legales en la línea temporal original, seguía funcionando. La ventana de la fecha marcaba 14 de octubre. No necesitaba ver el año. Sabía exactamente dónde estaba. 14 de octubre de 2023. El día que mi vida terminó por primera vez. Sé que es mucho pedir. Cielo, continuó Alejandro. Se inclinó hacia mí. Apoyó su mano cálida y cuidada sobre la mía. Reprimí con violencia el impulso de apartarme. Obligué a mis músculos a quedar quietos, pero el acuerdo con Montgomery es la única forma de que Innovaciones Vega se vuelva global. Solo necesito que me cedas los derechos de propiedad del algoritmo de logística. Es una transferencia temporal, solo como garantía. En cuanto se apruebe la financiación, lo volveré a poner a tu nombre. Sonrió. La misma sonrisa de niño bueno, de universidad de élite, la que me había cegado ante su núcleo podrido. En mi vida anterior, vi un futuro en esa sonrisa. Firmé los papeles. No sabía que el acuerdo Montgomery era una trampa de deuda tóxica, orquestada por las apuestas temerarias de Alejandro en criptomonedas. No sabía que cuando la CNMV llamó a la puerta 18 meses después, Alejandro falsificaría los correos.
para que pareciera que yo era la única arquitecta del fraude. Yo cargué con la culpa. 2 años en el centro penitenciario de Soto del Real. Y el día que salí, sin un céntimo y rota, descubrí que se iba a casar con Laura Fuentes, mi supuesta mejor amiga y la directora financiera que le ayudó a incriminarme. Un todoterreno negro me atropelló a toda velocidad. Ni siquiera pude cruzar la calle para enfrentarlos. Isabel. Alejandro frunció el ceño. Su pulgar acarició mis nudillos. Estás pálida. Si te preocupa la junta, no lo hagas. Laura ya ha preparado todo el papeleo. Los contratos están aquí. Deslizó una elegante carpeta de cuero negro sobre el mantel de lino blanco. Quitó el capuchón de una pluma Montblanc y me la ofreció. Miré la pluma. Luego miré a Alejandro. El amor asfixiante que una vez sentí por él se había quemado por completo, entre los muros fríos y húmedos de una celda. Lo que lo reemplazó fue una claridad tan nítida que se sentía peligrosa. Lentamente retiré mi mano de debajo de la suya. No, dije. Mi voz era baja, pero no tembló. Alejandro soltó una risa corta, confusa. ¿No? ¿No quieres usar esta pluma? Tengo un... No, no voy a ceder mi algoritmo, Alejandro, dije, reclinándome en el lujoso asiento de cuero. Ni para el acuerdo Montgomery, ni para nada. Su sonrisa vaciló. Un breve destello de molestia cruzó sus ojos. La máscara se deslizó una fracción de milímetro. Isabel, ya hablamos de esto. El algoritmo es el único activo que Montgomery aceptará como garantía. Necesitamos esos 50 millones. Innovaciones. Vega los necesita. Innovaciones. Vega los necesita. Le corregí con suavidad. Mi algoritmo está patentado bajo mi sociedad privada. Es lo único que mantiene a flote tu empresa inflada. Y ambos lo sabemos. La mandíbula de Alejandro se tensó. ¿A qué viene esto? ¿Te ha dicho algo? ¿Laura? Laura. Solo oír su nombre me revolvió el estómago. Laura no me ha dicho ni una palabra. De hecho, Laura hace exactamente lo que tú le dices, ¿verdad? Él parpadeó, genuinamente sorprendido. ¿Qué significa eso? Significa que se acabó, Ale. Busqué en mi bolso de diseño. Saqué mi tarjeta de acceso corporativa y la tiré sobre la mesa. Aterrizó con un golpe seco junto al contrato sin firmar. Dimito como directora de tecnología de Innovaciones Vega, con efecto inmediato. Conservo la propiedad total y exclusiva del algoritmo Atlas. Y desde este preciso instante, hemos terminado. Alejandro me miró fijamente. El color desapareció de su rostro. Por un segundo, el bullicio del restaurante con estrella Michelin pareció silenciarse. ¿Has perdido la cabeza? Siseó, inclinándose sobre la mesa. Abandonó su encantadora fachada. No puedes hacer esto hoy. Montgomery espera la garantía firmada para las 5 de la tarde. Estás montando una rabieta, ¿por qué? ¿Se me ha olvidado un aniversario? Sé, te han olvidado muchas cosas, dije, deslizándome fuera del reservado. Me levanté, alisando mi gabardina. Pero sobre todo, si te olvidó que ya no soy tonta. Buena suerte con la CNMV cuando investiguen las cuentas en las Caimán, las que tú y Laura habéis estado usando para ocultar vuestras pérdidas en cripto. Su rostro se quedó blanco como el papel. Abrió la boca, pero no emitió ningún sonido. Creía que ese secreto estaba enterrado tan profundo que era intocable. Disfruta del café, dije, dejando un billete de 50 euros en la mesa. Es lo último que podrás permitirte a finales de mes. Me di la vuelta y salí de coque. El aire fresco de octubre golpeó mi cara acalorada. Mi corazón latía con un ritmo frenético. Pero por primera vez en lo que parecieron vidas, podía respirar. Me había salvado a mí misma. Pero sobrevivir no era suficiente. Conocí a Alejandro. Era una rata acorralada. Usaría todos los trucos sucios, cada vacío legal,
y hasta el último céntimo de la riqueza de su familia para robar mi algoritmo y destruir mi reputación. Necesitaba un escudo, y más importante, necesitaba una espada. Saqué mi teléfono y pedí un coche. Cuando el conductor preguntó el destino, no dudé. Torre de Cristal, última planta. La sede de Inversiones Castillo. Damián Castillo era un fantasma en el mundo financiero. Tenía 32 años, era absolutamente despiadado y el único hombre al que Alejandro Vega temía de verdad. Mientras que Alejandro era dinero viejo, clubs de campo y nobleza hueca, Damián era un depredador alfa. Había construido un imperio multimillonario a base de adquisiciones hostiles y trading algorítmico. Llevaba 2 años intentando adquirir y desmantelar Innovaciones Vega. En mi vida pasada, había odiado a Damián. Alejandro me había convencido de que Damián era un pirata corporativo, que intentaba robar el trabajo de mi vida. Ahora sabía la verdad. Damián simplemente reconoció un barco que se hundía cuando lo vio. Las puertas del ascensor se abrieron en la planta 50. La estética era de un minimalismo austero e intimidante. Mármol negro, paredes de cristal y vistas panorámicas de Madrid. Fui directa al mostrador de recepción ejecutiva. ¿Puedo ayudarla?, preguntó la recepcionista, mirando mi gabardina con escepticismo. Soy Isabel Herrera. Vengo a ver a Damián Castillo, dije. ¿Tiene cita, señorita Herrera? No. Pero le va a decir que tengo las llaves del Acuerdo Montgomery y que la laguna legal de Jericó se cierra a medianoche. La recepcionista hizo una pausa. Sus dedos flotaban sobre el teclado. Reconoció el peso de esas palabras, aunque no supiera su significado. Cogió un teléfono, habló en voz baja y escuchó. La recibirá, dijo, con un tono que cambió a una profunda cautela. Al fondo del pasillo, la última puerta a la derecha. Empujé las pesadas puertas de roble del despacho de Damián. El hombre de pie junto a los ventanales era un estudio de elegancia letal. Damián Castillo era alto, de hombros anchos. Vestía un traje de sastre gris, marengo que parecía una armadura. Se giró lentamente, sosteniendo un vaso de cristal con un líquido ámbar. Sus ojos, de un gris penetrante, se clavaron en los míos. No había calidez en ellos, solo cálculo. Isabel Herrera, Damián murmuró. Su voz era un barítono bajo y resonante que dominaba la sala. La brillante arquitecta detrás de Innovaciones Vega y la prometida ferozmente leal de mi más persistente dolor de cabeza. Tomó un sorbo lento de su bebida. ¿Por qué el arma secreta de Alejandro está en mi despacho ofreciéndome información privilegiada? Exprometida, corregí, entrando por completo en la habitación y dejando que la puerta se cerrara detrás de mí. Y ya no soy su arma secreta, soy su verdugo, y quiero contratarte para el pelotón de fusilamiento. Las cejas perfectamente esculpidas de Damián se alzaron. Caminó hacia su enorme escritorio de caoba y se apoyó en él. No me ofreció asiento. Admito que no me esperaba esto. ¿Una pelea de amantes? Una ejecución corporativa, repliqué, acortando la distancia entre nosotros. Sostuve su imponente mirada sin pestañear. Hoy a las 17:12, Alejandro debe cerrar un préstamo de 50 millones con Capital Montgomery. La garantía que les prometió es mi algoritmo de logística Atlas. Una pieza de código brillante, reconoció Damián, entrecerrando ligeramente los ojos. He hecho mis análisis. Es la única razón por la que Innovaciones Vega tiene una valoración por encima del bono basura. Así que lo cede. Consigue su dinero. ¿Cómo me beneficia eso a mí? Porque no lo tiene, dije, con una sonrisa lenta y afilada asomando mis labios. Salí de Coque hace 1 hora y me negué a firmar la transferencia. Soy la única dueña de Atlas. Ahora mismo, Alejandro está desesperado, llamando a sus abogados, intentando encontrar una forma de falsificar mi consentimiento o de dar largas a Montgomery. Está desesperado, porque si Montgomery echa un vistazo a los libros reales, los
que Laura Fuentes ha estado cocinando para ocultar las pérdidas de Alejandro en paraísos fiscales, no solo cancelarán el acuerdo, llamarán a las autoridades. Durante un largo momento, Damián guardó un silencio absoluto. El único sonido en el despacho era el leve zumbido de la ciudad, 50 pisos más abajo. Dejó su vaso. La diversión depredadora en sus ojos fue reemplazada por una concentración aguda y letal. ¿Y usted tiene pruebas de esto? Tengo los números de ruta de las cuentas offshore. Tengo los libros de contabilidad ocultos de Laura. Y tengo el algoritmo Atlas. Me acerqué más, invadiendo su espacio. Podía oler su colonia, algo oscuro, amaderado y caro. ¿Quieres destrozar Innovaciones Vega, Damián? Llevas años queriendo hacerlo, pero has estado atacando los muros. Yo te estoy entregando los planos de los cimientos, con la ubicación de los explosivos ya colocada. ¿Y qué quieres a cambio, Isabel? Su voz era apenas un susurro, pero llenó la habitación. Se inclinó ligeramente. Su mirada descendió a mis labios antes de volver a clavarse en mis ojos. 2 cosas, dije, con voz firme. Primero, quiero a tu equipo legal. Alejandro va a venir a por mí con todo lo que tiene. Necesito a los abogados de Inversiones Castillo para construir una fortaleza alrededor de mi algoritmo, para que no pueda tocarlo. Hecho, dijo Damián al instante. ¿Y la segunda? Cuando compres Innovaciones Vega por 4 duros después de que la CNMV los investigue. Le miré. Mi corazón martillaba con la emoción del juego. Quiero una participación del 40% en tu nueva división de logística, como socia. Damián Castillo soltó una risa grave y oscura. Me envió un escalofrío hasta la punta de los pies. No me miró como si fuera un peón. Me miró como si fuera una igual. Es usted una mujer muy peligrosa, señorita Herrera. No tiene ni idea, señor Castillo. Antes de que pudiera responder, mi teléfono vibró furiosamente en mi bolsillo. Lo saqué. La pantalla mostraba el nombre, Alejandro. Era su 5ª llamada en 20 minutos. Miré a Damián. Luego deslicé para aceptar la llamada, la puse en altavoz y dejé el teléfono sobre su escritorio. Isabel. La voz de Alejandro era frenética. Resonaba con fuerza en el silencioso despacho. ¿Dónde demonios? El acceso al servidor de Atlas está completamente bloqueado. Tengo a los representantes de Montgomery en la sala de juntas. ¿Están esperando la verificación del código? Fuente, tienes que desbloquearlo ahora mismo. Ya hablaremos de lo que sea que te molesta, pero estás poniéndolo todo en peligro. Damián me observaba. Sus ojos grises brillaban con una oscura expectación. Me dedicó un lento asentimiento de aprobación. Me incliné hacia el teléfono. «¿No estoy poniendo nada en peligro, Ale?», dije con calma. «Estoy protegiendo mis activos. Te dije que me marchaba». «No puedes marcharte», gritó Alejandro, perdiendo por completo la compostura. «Me lo debes todo. Yo construí. Sin mis recursos, no eres nadie. Desbloquea el servidor, Isabel, o te juro por Dios que te arrastraré por los tribunales hasta que te arruines. Buena suerte con eso». «Alejandro», repliqué. Damián se inclinó de repente hacia el teléfono. «Ella no pagará las costas legales, Vega», dijo Damián, su voz goteando una amenaza aristocrática. «Las pagaré yo. Y para que lo sepas, Inversiones Castillo tiene un presupuesto ilimitado». Silencio sepulcral al otro lado de la línea. Casi pude oír el corazón de Alejandro detenerse. «¿Damián Castillo?», balbuceó Alejandro. El terror genuino filtrándose en su voz. «Isabel, ¿qué? ¿Qué estás haciendo? ¿Mejorando?», dije, y colgué. Miré a Damián. Me estaba mirando con una intensidad que hacía que el aire de la habitación se sintiera denso. «Bienvenida a Inversiones Castillo, socia», dijo Damián en voz baja, extendiendo su mano. La tomé. Su agarre era firme
eléctrico. Sellaba un pacto que iba a sacudir los cimientos del IBEX 35. La línea temporal se había roto oficialmente. Esta vez no solo iba a sobrevivir, iba a gobernar. A las 17:01 de esa tarde, el mundo financiero comenzó a fracturarse en silencio. El acuerdo con Capital Montgomery colapsó oficialmente. Envió una onda expansiva masiva a través de la Junta Directiva de Innovaciones, Vega. Sentada en la elegante y ultramoderna sala de guerra de inversiones, Castillo, observé cómo el terminal de Bloomberg parpadeaba en rojo. La valoración privada de Vega comenzaba a desplomarse violentamente. Damián Castillo estaba de pie, justo detrás de mi silla. Su imponente presencia era un peso reconfortante en la enorme sala. Sostenía un vaso de whisky. Sus afilados ojos grises seguían los números que se hundían, con la satisfacción depredadora de un lobo observando a un ciervo herido. Montgomery retiró la oferta en el Torsi-Qatari. Segundo en que tu algoritmo no se materializó, murmuró Damián. Su profundo barítono vibraba en el espacio silencioso. Se acercó más. El embriagador aroma a cedro y vetiver caro me envolvió. Alejandro intentó ofrecer el patrimonio inmobiliario de su familia en Sotogrande como garantía alternativa. Montgomery se rió de él y lo echó de la sala. Tomé un sorbo lento de mi café solo. Sentí una emoción feroz recorrer mi espalda. En mi vida anterior, yo había sido la que lloraba desesperadamente en una sala de juntas, rogando a los investigadores de la CNMV que creyeran que no había falsificado los registros financieros. Ahora, yo era la arquitecta del apocalipsis. Los bienes inmuebles tardan meses en liquidarse, respondí, sin apartar la vista de las métricas en caída. Alejandro necesita 50 millones en efectivo para el viernes, para cubrir las llamadas de margen de sus cuentas de criptomonedas en paraísos fiscales. Sin mi algoritmo Atlas actuando como un escudo mágico, los libros de contabilidad de las Caimán están completamente expuestos. En el momento en que lleguen las llamadas de margen, sus cuentas entrarán en impago, y la auditoría resultante activará una alerta federal automática. Lo que nos lleva a tu ex mejor amiga, dijo Damián. Rodeó la larga mesa de cristal para sentarse justo frente a mí. Se desabrochó la chaqueta del traje, exudando un poder peligroso y natural. Laura Fuentes, la directora financiera. Llamó a mi línea privada hace 20 minutos. Levanté la cabeza de golpe. ¿Laura te llamó? Una sonrisa oscura y cruel se dibujó en los labios de Damián. Metió la mano en el bolsillo de su traje. Sacó una elegante memoria USB plateada y la deslizó sobre la mesa de cristal hacia mí. Parece que la lealtad es un concepto muy frágil en Innovaciones Vega. Cuando el acuerdo de Montgomery murió, Laura entró en pánico. Sabe que la CNMV va a empezar a hacer preguntas. Se ofreció a entregar los correos privados encriptados de Alejandro, los que prueban que él orquestó las apuestas con criptomonedas sin la aprobación de la Junta, a cambio de inmunidad total y un puesto directivo aquí. En Inversiones Castillo, miré la memoria USB. Una fría ola de comprensión me invadió. En mi línea temporal original, Laura y Alejandro habían sido un frente unido. Conspiraron juntos, me incriminaron juntos, y celebraron mi sentencia de prisión comprometiéndose. Pero eso solo fue porque yo había sido el chivo expiatorio perfecto. Quita al chivo expiatorio, encierra a dos narcisistas en un edificio en llamas, e inmediatamente intentarán asfixiarse el uno al otro para salvar su propio pellejo. ¿Aceptaste su oferta?, pregunté, mi voz peligrosamente suave. No, hago tratos con traidores, afirmó Damián. Sus ojos se clavaron en los míos con una intensidad que hizo que el aire se sintiera de repente muy fino. Y más importante aún, no negocio con la mujer que intentó destruir a mi socia. Grabé la llamada. También le pedí a mi jefe de ciberseguridad, Javier Romero, que rastreara la dirección IP que usó para acceder a esos correos. Conduce directamente a su servidor personal,
Me estaba entregando la espada, no solo para derrotarlos, sino para aniquilarlos. ¿Quieres que le filtre la grabación a Alejandro?, susurré, dándome cuenta de la absoluta brillantez de la jugada. Deja que las ratas se coman. Entre ellas, confirmó Damián, alzando su vaso en un brindis silencioso. Mañana por la mañana, Alejandro se dará cuenta de que su leal directora financiera se está preparando para servir su cabeza en bandeja de plata a las autoridades. Tomará represalias al instante. Le echará toda la culpa a ella para salvar su propio legado. Destruirán sus defensas legales mutuamente. Antes incluso de que la CNMV emita una sola citación. Alargué la mano y cogí la memoria USB. El metal estaba frío contra mi piel, pero se sentía como una cerilla encendida. Miré a Damián. Vi de verdad la brillantez despiadada que lo convirtió en multimillonario antes de los 30. Eres absolutamente aterrador, Damián. Solo para mis enemigos, Isabel, respondió. Su voz bajó una octava, volviéndose profundamente íntima. Se levantó, caminando lentamente alrededor de la mesa, hasta que estuvo de nuevo a mi lado. Extendió la mano. Sus fuertes dedos apartaron suavemente un mechón de pelo, rebelde detrás de mi oreja. Ese toque casual me envió una violenta sacudida de electricidad por las venas. ¿Con mis aliados? Simplemente soy ferozmente protector. ¿Y usted, señorita? Herrera es la aliada más valiosa que he encontrado jamás. Levanté la vista, hacia sus impactantes ojos grises. Se me cortó la respiración. Aquí no había manipulación, ni agendas ocultas, solo poder puro y sin adulterar, y respeto mutuo. Por primera vez desde que desperté en esta línea temporal, me sentí verdadera y completamente a salvo. Envía la grabación, susurré. En menos de una hora, un correo electrónico, encriptado e imposible de rastrear, llegó a la bandeja de entrada privada de Alejandro Vega. Contenía solo un archivo de audio. El sonido de su amada, prometida, Laura, negociando tranquilamente su sentencia de prisión federal a cambio de un despacho de dirección en Inversiones Castillo. La explosión fue inmediata y catastrófica. Según la vigilancia de Javier, estalló una pelea a gritos en la planta ejecutiva de Innovaciones Vega. Rompió las paredes de cristal de la sala de juntas. Alejandro ordenó inmediatamente la seguridad del edificio que escoltara físicamente a Laura fuera de las instalaciones. En represalia, Laura le bloqueó remotamente el acceso a los servidores financieros internos de la empresa, llevándose las únicas claves, las cuentas en las Caimán con ella. La distracción fue perfecta. Mientras Alejandro estaba ocupado intentando demandar a Laura por espionaje corporativo, no vio la verdadera amenaza que cernía sobre él. A la mañana siguiente, jueves a las 6 a.m., la Comisión Nacional del Mercado de Valores, dirigida por el inspector especial Gabriel Montoya, registró la sede de Innovaciones Vega. La gala filantrópica anual de Madrid en el Museo del Prado era la joya de la corona de la temporada social. Era un lugar donde los imperios se construían en silencio con champán y se destruían con susurros. En mi vida pasada no había asistido. Había estado sentada en una fría sala de interrogatorios, asumiendo la culpa de un hombre que ya estaba eligiendo un anillo de diamantes para mi mejor amiga. Esta noche yo era el evento principal. Salí del Maybach blindado negro. El flash de 100 cámaras de paparazzi iluminó al instante la fresca noche de octubre. Llevaba un vestido de seda verde esmeralda hecho a medida que se ceñía a cada curva, goteando diamantes por cortesía de la cámara acorazada de la familia Castillo. Damián salió justo detrás de mí. Parecía un dios oscuro con un esmoquín azul. Noche impecable. Me ofreció su brazo. Sus ojos ardían con un orgullo feroz y posesivo mientras me miraba. Entrelacé mi brazo con el suyo, dejando que el mundo viera a la nueva pareja de poder reinante del IBEX. En el momento en que entramos en el gran salón del Prado, la música del cuarteto de cuerda pareció desvanecerse. Bajo el repentino silencio ensordecedor,
que recorrió la multitud de multimillonarios y personalidades. De pie, cerca de la exposición de Goya, agarrando una copa de champán con los nudillos blancos, estaba Alejandro Vega. Tenía un aspecto terrible. El encanto de niño bueno se había disuelto violentamente. Tenía los ojos inyectados en sangre, el rostro demacrado. Su esmoquín de diseño le quedaba un poco holgado. Había pasado las últimas 24 horas esquivando citaciones judiciales y librando una guerra civil total con Laura en la prensa. Cuando sus ojos se encontraron con los míos, una expresión de odio puro y sin adulterar desfiguró sus rasgos. Estrelló su copa contra la bandeja de un camarero que pasaba y cruzó el suelo de mármol directamente hacia nosotros. «Tú», gruñó Alejandro. Su voz resonó lo suficientemente alto como para detener conversaciones a 3 metros de distancia. «Tú hiciste esto. Tú orquestaste toda esta maldita cosa. Con él», señaló con un dedo tembloroso a Damián. Damián ni siquiera parpadeó. Se colocó suavemente un poco delante de mí. Un escudo físico de dominio absoluto. «¿Yo qué? Tú?» Bajaría la voz. «Vega, actualmente estás en libertad bajo fianza. Sería una pena violar los términos de tu libertad delante del alcalde. Robaste mi algoritmo», escupió Alejandro. Su pecho subía y bajaba mientras la desesperada realidad de su bancarrota se asentaba. «Engañaste a Laura. Avisaste a la CNMV. Tengo un equipo de abogados que te destrozará. Isabel, me lo debes todo. No eras nadie antes de que te diera un puesto». Salí de detrás de Damián. Me erguí, mi seda, esmeralda captando la luz. El miedo que solía ahogarme en presencia de Alejandro había desaparecido por completo. «Yo construí tu empresa, Alejandro», dije. Mi voz era fría, tranquila, y se escuchaba claramente en la sala silenciosa. «Yo escribí el código que te hizo multimillonario, mientras tú apostabas el dinero de los inversores en activos fraudulentos en paraísos fiscales. Yo no he robado nada. Simplemente dejé de permitir que me robaras tú a mí». «Eres una mentirosa», gritó, dando un paso amenazante hacia adelante. Antes de que Damián pudiera intervenir, una voz aguda y autoritaria cortó la tensión. «Alejandro Vega», todos nos giramos. Marchando a través de la multitud de socialites atónitos había 3 agentes judiciales. Acompañados por el inspector especial Gabriel Montoya, Alejandro se quedó helado. La sangre desapareció por completo de su rostro. «¿Inspector Montoya?» «Yo». Mis abogados dijeron que teníamos hasta el lunes para la declaración. Eso era antes de que su ex directora financiera, Laura Fuentes, entregara un segundo libro de contabilidad, detallando 70 millones de euros en fraude electrónico a través de 3 continentes, dijo el inspector. Montoya, sacando un par de esposas de acero, llegó a un acuerdo con la fiscalía hace 1 hora, Vega. Nos lo dio todo. Las carteras de criptomonedas, las firmas falsificadas de la Junta y los correos donde discutía huir a un país sin tratado de extradición. Queda detenido por fraude de valores, malversación y conspiración para cometer fraude electrónico. La multitud ahogó un grito. El sonido de las esposas cerrándose alrededor de las muñecas de Alejandro resonó como un disparo en el cavernoso museo. «Isabel», suplicó Alejandro, llorando de repente. La arrogancia completamente destrozada mientras los agentes lo agarraban. «Isabel, por favor, diles que el algoritmo es tuyo. Diles que no fue mi intención. Por favor, te quiero. Disfruta de la prisión, Alejandro», susurré, mirándole a sus ojos, aterrorizados. «He oído que la comida es terrible». Le di la espalda mientras se lo llevaban de la gala, gritando mi nombre. El imperio se había quemado oficialmente hasta los cimientos. Miré a Damián. El caos de la sala se desvaneció en el fondo. Sus ojos grises eran suaves. Ardían con un fuego intenso y consumidor que me cortó la respiración. «Estás absolutamente impresionante cuando destruyes a tus enemigos», murmuró Damián, sus manos sujetando suavemente mi cintura.
me atrajo contra su pecho sólido. No podría haberlo hecho sin mi despiadado socio, respondí, con una sonrisa genuina en mi rostro. ¿Socia?, preguntó Damián, bajando la cabeza, hasta que sus labios estuvieron a una fracción de pulgada de los míos. Su aliento cálido contra mi piel. Creo que podemos negociar un título mucho mejor que ese, Isabel. Y mientras sus labios se estrellaban contra los míos, sellando nuestra victoria y nuestro futuro, supe que la antigua Isabel estaba realmente muerta. La mujer que ocupaba su lugar era una reina, y acababa de conquistar el mundo. ¿Te ha dejado sin palabras la despiadada venganza de Isabel? Si te ha encantado ver a esta, brillantemente, maestra reescribir su trágico destino y construir un imperio multimillonario con el caballero oscuro definitivo, tienes que estar aquí para nuestra próxima increíble historia. Pulsa el botón de me gusta, suscríbete al canal y comparte este video con cualquiera que ame una poderosa remontada. Deja un comentario abajo contándonos qué harías si te despertaras en el pasado. Mantente atento para más increíble drama de renacimiento.